Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos estudiando las Escrituras por medio de este tema que estamos aprendiendo el día de hoy acerca de Judas Iscariote. Judas Iscariote no fue salvo. Él nunca tuvo la salvación en su vida. ¿Sí? Algunos predicadores han enseñado que Judas Iscariote fue salvo, pero después perdió su salvación, ¿no? Estamos viendo por medio de tres características únicas que él tenía. Por ejemplo, vimos la número 1. Vamos a hacer un breve resumen para ponernos en contexto, para ir aprendiendo, amados hermanos, ¿no? Por ejemplo, vimos que fue escogido, pero como plan del Redentor, pero no para salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en San Juan 6, versículo 70, Jesús expresa, dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote. Judas Iscariote era diablo, hacía la obra del diablo, mentía, blasfemaba. Él no era un verdadero discípulo de Cristo, simplemente creía en Cristo, pero creía como un político, como alguien que lo iba a sacar de la pobreza, ¿no? Mas no como el Salvador, aquel que iba a expiar, aquel que es la propiciación por nuestros pecados, que aquel que por medio de su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Él no lo veía de esa forma, ¿sí? Él no lo veía de esa forma. Y vemos que Judas Iscariote nunca creyó. Él era incrédulo desde el principio, porque Jesús sabía quiénes eran los que habían de creer y quién le había de entregar. Judas Iscariote no creía en Jesús, ¿no? Él no creía, simplemente estaba en el grupo, pero no era un fiel seguidor de Cristo, no era un creyente, ¿no? Algunos predicadores se atreven a enseñar que Judas Iscariote, Jesús lo llama y fue salvo, pero a la medida o conforme al tiempo, cuando fue pasando, y esos 3 años aproximadamente, Judas Iscariote perdió su salvación. ¿Por qué? Porque se descuidó. Muchos enseñan, no descuides tu salvación, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer una meditación, una reflexión. Primeramente, llevamos 2 características. Judas era diablo. Judas era incrédulo. Con esas 2 características, ¿qué me está diciendo? O esas 2 evidencias, ¿qué me está diciendo? Que es inconverso, amados hermanos. Que es inconverso, ¿no? Y muchos dicen, no, pero Judas sí se arrepintió, porque el pasaje dice, vean cómo dice en Mateo. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 27. Observemos. Mateo 27:3. Observemos. Sí, vean cómo dice el bendito texto, amados hermanos. Observemos cómo nos enseña la Escritura. Dice, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, vemos, el que le había entregado, sí, el que le había entregado, podemos observar, amados hermanos, sí, Judas, el que le había entregado, aquí nos está enseñando algo muy importante. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Vean cómo dice el pasaje. Devolvió arrepentido. Este pasaje, amados hermanos. Muchos ocupan este pasaje. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Vemos? Si en verdad Judas Iscariote fue salvo, ¿por qué hizo lo siguiente? Vean, observemos, amados hermanos, dice el texto, el texto nos está enseñando, amados hermanos, no yo, la palabra de Dios. Vean, sí, Judas era condenado y por esa razón él devolvió arrepentido esas 30 piezas de plata. Y dice el 4, diciendo, yo he pecado,
Por estas palabras muchos dicen, ahí está, hermano. Judas al último instante fue salvo. ¿Por qué? Por estas 3 palabras. ¿Sí? Porque se arrepintió y porque reconoció su pecado. Según estos 2 términos, arrepentimiento y él reconoce que ha pecado. Y dice, he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Continuamos. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y ¿qué dice el texto? Y se ahorcó. Pero hay unos que no les gusta cómo dice el pasaje, cómo dice la escritura, el mensaje que dice, la palabra ya escrita. A algunos no les gusta y por esa razón quieren buscar de alguna forma que la salvación se pierde y que Judas la perdió, pero después la volvió a tomar. Y al último momento, él fue salvo, ¿no? Por estas palabras. Pero dice el texto que se arrepiente. Y yo he pecado, he entregado sangre inocente, pero en vez de regresar con Jesús o esperar a Jesús a que Él resucitara, porque Jesús enseñó muchas veces acerca de la resurrección, que Él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y padecer mucho. Jesús enseñó muchas veces, ¿sí? Muchas veces acerca de su resurrección, ¿no? Cuando él anunciaba a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ¿sí? Y ser muerto, pero pues él iba a resucitar al tercer día. Esa enseñanza, ¿sí? Que es el Evangelio. Jesús la enseñó continuamente. Entonces, por medio de estos pasajes, algunos quieren afirmar que Judas Iscariote fue salvo, pero estamos viendo y estamos observando que estos textos, ¿sí? Él dice que se arrepintió, ¿sí? Y que ha pecado. Pero en medio de su pecado, ¿sí? Esa tristeza que él tuvo, ¿sí? Que él vio, que él sintió, que él manifestó, ¿qué es lo que hizo? Fue y se ahorcó. Y se ahorcó, pero no fue para salvación, nada de eso. No fue para salvación. Ahí estamos observando quién de nosotros que, por ejemplo, cuando una persona comete pecado o está en pecado y vienes a Cristo, ¿quién se va a ahorcar y se va a matar? Nadie, al contrario. Uno por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? Le pide perdón a Cristo y Cristo, como es abogado, Él intercede por nosotros ante el Padre y nos perdona de todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. ¿Quién de nosotros en su sano juicio va a querer ahorcarse? Nadie. Nadie se va a querer ahorcar. Nosotros vamos a querer tener vida para servir a Cristo y para ir creciendo en sabiduría y en conocimiento delante de Él. Eso es lo que no hizo Judas Iscariote. Él va y se ahorca. Y vean cómo enseñan las Escrituras. Vamos a 2 Vean esta clase de arrepentimiento que nos enseña. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta, amados hermanos, esto es lo que Judas Iscariote hizo. La tristeza, hubo tristeza en su corazón, pero la tristeza del mundo produce muerte. Él se sintió tan triste que lo mejor que pudo hacer es ir a la muerte, matarse, ahorcarse, ¿sí? No hubo una reconciliación con Dios, así como Pedro pecó también. Pedro pecó, podemos ver cómo Jesús le dice, antes de ir a la cruz, ¿no? Jesús le dice, tú me vas a negar, ¿no? Antes que el gallo cante 3 veces. Me vas a negar, Pedro. Y él diciendo, estoy dispuesto hasta ir hasta la muerte, no te voy a negar. Pero ¿qué pasa? En el momento lo niega Jesús.
¿Y él qué hizo Pedro? Dice que lloró amargamente. Él hubo un arrepentimiento sincero delante de Dios. Pero en Judas Iscariote no. En Judas Iscariote hubo una tristeza que le produjo muerte, muerte física y muerte espiritual. Aunque en la muerte espiritual él estaba muerto de por sí porque no creía. ¿Sí? Pero el arrepentimiento que, por ejemplo, el versículo 10 pues, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí podemos observar, amados hermanos, este arrepentimiento produce salvación, cosa que no pasó en Judas Iscariote. La tristeza es de origen humano, ¿no? Es de origen humano, es un remordimiento, no santifica, no tiene poder para redimir, simplemente es un remordimiento, ¿no? Pero el arrepentimiento que es para con Dios, que es para salvación, ese produce en nuestra vida un cambio, una convicción en nuestra vida. Por eso Judas nunca fue salvo. Y el punto número 3, observamos que su corazón era codicioso, ¿no? Él era muy codicioso, Judas Iscariote. Él le gustaba el dinero, era alguien que veía por las personas pobres y les robaba. Veía a esas personas y les robaba, ¿no? No es cierto que él le gustaba ayudar a los pobres. Eso es mentira, ¿no? Judas era el tesorero del grupo, de los apóstoles, pero él robaba el dinero en secreto para satisfacer sus propios deseos, ¿sí? Vamos a orar para empezar. Te damos gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Ayúdanos a través de esta enseñanza que sea de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos en todo tiempo y en todo momento. Bendiga a cada hermano y a cada hermana. Muchas gracias, Señor. La honra y la gloria es para usted. Amén. Continuamos. Vamos con el punto número 4. ¿Sí? Una evidencia más que Judas no era salvo, no era creyente. ¿Sí? Judas no fue salvo. Y la cuarta evidencia es que Judas nunca fue limpio. ¿Sí? Judas nunca fue limpio, dice. Para ello vamos a ir a San Juan capítulo 13. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 9. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la bendita Escritura? La palabra inspirada por parte de Dios. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y dice, el 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Palabra clave, aunque no, ¿vemos? El que está limpio no necesita limpiarse pues todo el cuerpo, sino nada más los pies, pues está limpio de todo. Y dice, pues ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Por qué dice Jesús, aunque no todos? Esta limpieza, amados hermanos, este texto que dice, vosotros limpios estáis, se refiere a los 11 apóstoles, menos a Judas Iscariote. Vean en el contexto de inmediato. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Nuevamente, Jesús ya sabía. ¿Sí? Él conocía todas las cosas. Él sabía. ¿Sí? Él sabía. Jesús ya claramente sabía. Él sabía claramente quiénes estaban limpios y quiénes no. Aquí podemos ver en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis. Esta palabra, porque sabía quién le iba a entregar, podemos observar con un pleno conocimiento de todas las cosas. El Señor sabía que Judas le iba a entregar y por ello señaló que había uno que nunca había recibido, ¿sí? Nunca había recibido con claridad, con exactitud, con esa firmeza de creer
en Cristo Jesús. Él nunca había recibido. Por eso Jesús sabía que él no creía, no había recibido ese mensaje. Lo había escuchado, pero no lo había recibido en su corazón con respecto al mensaje de que Jesús es el Mesías y que necesitan ser limpiados. Sí, y por eso dice en el 12. Y dice en el 12, vean. Así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? El 13 dice, vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, ¿por qué lo soy? Sí. Podemos observar, amados hermanos. Entonces podemos observar que Jesús sabía quién lo iba a entregar. Judas no estaba limpio, ¿sí? Ya vemos que él era un hombre codicioso, ¿sí? Él era un hombre que no creía. Él era diablo totalmente, ¿no? Y por esa razón, esa evidencia de que Jesús expresa que no todos están limpios, se refería a Judas Iscariote. Porque si siguiendo leyendo, vamos a ver la quinta evidencia, vean, aquí donde Jesús anuncia la traición de Judas Iscariote, donde va a traicionar a nuestro Señor, aunque nuestro Señor Jesús ya conocía todo esto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la quinta evidencia, Satanás entró en él, indicativo de posición, no de salvación. Vemos que Satanás, el diablo, ¿sí? El diablo, la serpiente antigua, podemos observar que entró en Judas Iscariote. Por eso en San Juan capítulo 13, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Aquí podemos ver cómo Jesús declara y afirma que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dice el texto. Entonces los discípulos se miraban unos a otros. ¿De quién habla? Sí, porque ellos tenían esta pregunta. ¿De quién están hablando? ¿De quién habla? Uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vean, se refiere al apóstol Juan. Ese era el discípulo amado. Y a este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le había de entregar. Pedro le hace señas a Juan, al apóstol Juan, para que diera respuesta quién era el que le iba a entregar. Y el 25 dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, ¿sí?, lo dio a Judas Iscariote. Vemos aquí, mojado el pan. Lo dio a Judas Iscariote, vean. Mojado el pan. Lo dio a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y aquí estamos. Este es. Y después del bocado, aquí queríamos llegar. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí queremos analizar. Satanás entró en él. Satanás entró en él. ¿Sí? En Judas Iscariote, Jesús le dice, hazlo. ¿Sí? Aquí podemos saber, algunos han enseñado que también en Pedro entró Satanás. Cuando Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Esto le decía a Pedro, hablando de Satanás. No le estaba diciendo, amados hermanos, como en este caso, a Judas Iscariote. Ahí sí entra Satanás. Pero acá cuando le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, le está diciendo, ¿sí?, a Pedro. Porque la palabra Satanás significa adversario, porque Pedro se estaba oponiendo a la cruz,
Sí, se estaba oponiendo, estaba siendo enemigo de la cruz. No quería que Pedro fuera a la cruz, no Satanás. Pedro estaba haciendo la obra de Satanás. Que esto no te conceda. Por eso dice en Mateo 16:23, dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? ¿Cómo le va a decir a Satanás: pon tu mirada en las cosas de Dios, si él aborrece a Dios? Satanás aborrece a Dios, ¿no? Vean, vamos a buscarlo. Mateo 16:23. Porque muchos han enseñado que, así como en Judas entró Satanás, también en Pedro, el apóstol Pedro, también Satanás entró. Por ejemplo, acá lo podemos ver, mira, en el versículo 22, vamos a ver, vean. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿sí? Toma aparte a nuestro Señor Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Ojo aquí, por eso es importante no tomar versículos al azar, porque tú, si lo tomas nada más así, no sabes de qué estaban hablando. Bueno, en el versículo 21 nos enseña, vean, nos enseña el texto de qué estaban hablando. Sí, nos enseña en este pasaje, amados hermanos. Vean, en el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estaba hablando de su obra, que Cristo Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, en esa cruz. Sí, está hablando de su muerte, de su sacrificio, de su crucifixión. Por eso entonces Pedro toma parte a nuestro Señor y le empieza a decir que nada de esto te acontezca. Sí, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te pase. Sí, estaba haciendo la obra de Satanás. Se estaba oponiendo que Jesús vaya a la cruz. Por eso Jesús le dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro, no a Satanás, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Sí, aquí estamos. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué dice no pones la mirada en las cosas de los... ¿Por qué pones ¿por qué no pones, perdón, la mirada en las cosas de Dios? Vemos. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios? O sea, Satanás va a poner la mirada en las cosas de Dios. Pregúntate, ¿Satanás puede poner la mirada en las cosas de Dios, en hacer lo que Dios manda, hacer su voluntad? En ninguna manera. Él aborrece a Dios porque fue desechado de allá arriba, ¿sí? Fue desechado ya que él se rebeló. Y dice, sino en las de los hombres. Está hablando a Pedro. O sea, Pedro, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios? Lo que yo voy a hacer en la cruz, esto es lo que le está diciendo, lo que yo voy a hacer en la cruz es morir, ¿sí? Y redimirlos a ustedes de la maldición de la ley, ¿sí? Porque maldito es todo aquel que no haga las palabras que en ellas están escritas. O sea, Pedro, pon la mirada en las cosas de Dios. Si yo muero, si yo voy a la cruz, ustedes van a recibir redención y el perdón de sus pecados y van a ser justificados por medio de la resurrección. Eso no lo entendía Pedro. Por eso le dice, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? En la de los hombres. Pedro estaba poniendo su mirada en estas cosas terrenales, en un plano terrenal, más no en un plano espiritual. Es muy diferente a lo de Judas. En Judas sí entró Satanás, sí entró en su vida. Él estaba dispuesto a hacer la obra de Satanás, entró en su vida particular,
Pero en los creyentes, en Pedro, no, Pedro estaba haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo Satanás va a buscar las cosas de Dios? Jamás, él jamás. Por eso San Juan 13:27 nos enseña este pasaje, amados hermanos, que Judas, ¿sí?, después del bocado entró Satanás en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sí, Satanás entró en la vida de Judas Iscariote, cosa que no ocurrió en ninguno de los discípulos del Señor. No pasó en ninguno de los discípulos del Señor. Con esta ya llevamos 5 evidencias acerca de que Judas Iscariote no tenía la salvación, ¿sí? Él era diablo, era incrédulo, era codicioso, ¿sí? No estaba limpio, ¿sí? Satanás entró en su vida, ¿sí? Entró en su vida. Como indicativo de posición Satanás lo posicionó, entró en su vida, cosa que no sucedió con Pedro. Pedro nada más estaba haciendo la obra de Satanás, por eso lo reprende. Por esa razón lo reprende, no se estaba oponiendo a ir a la cruz. Bien, continuamos. Toda la gloria es para nuestro Señor. Vamos, amados hermanos, con la evidencia número 6. Evidencia número 6. Su destino fue la perdición como cumplimiento profético. Entonces, tú puedes preguntarte: hermano, entonces Dios, algunos escoge para salvación y otros para perdición. No es así. No es que los escoja, es que Él, en su conocimiento, en su omnipresencia, en su infinito conocimiento, amados hermanos, podemos ver que Dios conoce de antemano quiénes son los que verdaderamente van a servir, quiénes son los que verdaderamente van a creer, ¿sí? ¿Quiénes son, no? ¿Quiénes están ordenados para salvación? No es que Dios escoja quiénes son salvos y quiénes no. No es así. Sí, Dios sabe de antemano. Dios sabe de antemano todas las cosas. Dios sabe de antemano, en su omnisciencia conoce todas las cosas. Él sabe de antemano quiénes son salvos y quiénes no. Pero no es que Él los escoja. Es como Judas Iscariote. Él formó parte del plan de redención, pero no para salvación. Pero Él sabe en su omnisciencia quiénes verdaderamente van a creer y quiénes no. Como pasó en Hechos. Vean, cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, vamos a Hechos capítulo 13, en su verso 46. Vean, Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí el apóstol Pablo está en su viaje, en su primer viaje misionero, ¿no? Pablo y Bernabé hablaban con denuedo diciendo: bueno, ustedes los judíos era necesario hablarles primero, pero como no son dignos, ¿no?, de recibir la palabra de Dios, recibir el mensaje, ahora nos regresamos o vamos a ir ahora a los gentiles. El 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vean los gentiles cómo recibieron esto. Vean, los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A esto quería llegar. Aquí quería llegar, hermanos.
los que estaban ordenados para vida eterna. A este pasaje quería yo llegar, amados hermanos. En el caso de Judas, que su destino fue la perdición como cumplimiento profético, fue así porque fue la persona que tenía esas evidencias claras que no iba a creer en Cristo Jesús, aunque viera milagros, aunque viera señales, no iba a creer de todas formas porque él ya estaba para perdición. Y así hay personas que por más que les hables, pues no son salvos. Por eso en el libro de Apocalipsis nos enseña que los que estaban sufriendo, sí, estaban siendo atormentados por por el juicio de Dios que estaba viniendo sobre la tierra, ellos no estaban escritos sus nombres en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, desde el principio. Y aquí podemos ver que estos gentiles escucharon la palabra de Dios, la glorificaron. ¿Por qué? Porque estaban ordenados para vida eterna. Sí, estaba ordenado para vida eterna. Estos sí creyeron verdaderamente, la recibieron con gozo, la recibieron con gozo. Aquí podemos ver cuando dice ordenados para vida eterna, se refiere que es una declaración patente de las Escrituras, de la soberanía de Dios en la salvación. Dios es quien escoge a la persona para salvación, ¿sí? Por medio de la fe. El hombre tiene fe, cree en Cristo, cree en nuestro Señor Jesús, ¿sí? Aquí podemos ver. Entonces, vamos a San Juan 17:12. La sexta evidencia es que Judas Iscariote fue un cumplimiento profético, porque él no creía. Por eso dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿sí? Aquí es donde le digo, su destino fue la perdición, como cumplimiento profético, porque tenía todas las evidencias. Judas Iscariote, él no era discípulo, no era creyente, no. Él no creía en Jesús, era diablo, robaba, era ladrón, no hubo un arrepentimiento sincero en su vida, ¿sí? No estaba limpio, no había una conversión, ¿sí? Cuando dice hijo de perdición, hay dos clases de personas. La perdición era parte de su naturaleza, ¿sí? Podemos observar que aquí el hijo de perdición es igual lo que sucede con el anticristo. Él es hijo de perdición también. Sí, por eso les digo, hay dos clases de hijos. El hijo de perdición, el hijo de desobediencia, hijo de ira, ¿sí? Y hijo de perdición. Las primeras tres, hijo de perdición, hijo de desobediencia, hijo de ira, es una persona. Y el hijo de perdición es otra persona. ¿A qué me refiero? Acá, hijo de perdición es Judas Iscariote en San Juan 17:12. ¿Sí? La perdición pues era parte de su naturaleza. Cuando un hijo es desobediente a Dios, denota su condición era desobediente. Cuando un hijo muestra ira, muestra su posición, está bajo la ira. Pero acá, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:3, cuando dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando estrictamente, claramente, ¿sí? Claramente del anticristo, de ese hombre, de ese ser perverso que va a aparecer. ¿Quién en su sano juicio pensaría que el anticristo fue salvo, después pierde su salvación? Como en el caso de Judas Iscariote. Hijo de perdición. Ese término, hijo de perdición, denota su naturaleza perdida, ¿sí? Que él ya está escrito por medio de la palabra de Dios que nunca fue salvo. Hacia el anticristo. ¿Quién de nosotros pensaría que él fue salvo y después pierde su salvación? No.
Es una de las características de un hijo de perdición, es falsificar y se hace pasar por discípulo. Como el anticristo en aquel tiempo, va a hacer creer a muchos por las señales, por las maravillas que va a hacer. ¿Sí? Pero es un falsificador, el hijo de perdición, hablando del anticristo. Pero en Judas Iscariote, él es hijo de perdición porque era parte de su naturaleza. Él era desobediente, él no creía. Un hijo de perdición jamás es salvo, jamás. Sí, porque si fue salvo y después pierde su salvación y después la vuelve a recuperar, pues no es así, hermano. La Escritura no manda así, no nos enseña de esa forma. Sí, porque entonces estaríamos hablando que el anticristo, que es el hijo de perdición, él fue salvo y después perdió su salvación. No, en ninguna manera. Él es hijo de perdición. Su destino es el lago que arde con fuego y azufre. Así enseñan las Escrituras, así nos dice. Entonces, en Judas Iscariote, cuando leemos San Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que por medio del cumplimiento profético, por medio del cumplimiento de las Escrituras, fuese cumplida. Bien, vamos a ver los últimos tres evidencias. En total son 9 evidencias que podemos ver claramente que Judas Iscariote nunca fue salvo. Por ejemplo, ya vimos en Mateo, dice número 7, evidencia número 7, no se arrepintió para vida, sino que tuvo remordimiento humano. Eso lo vimos al inicio, ¿no? Que en Mateo 27:3, pues Judas regresa arrepentido las 30 piezas de plata, y podemos observar que él no hubo un arrepentimiento que trae salvación, ¿no? Sino un remordimiento humano. ¿Por qué? Porque Judas se ahorcó. La número 8, fue reemplazado como traidor, no como mártir. Bien, fue reemplazado como traidor, no como mártir, como alguien que murió por la palabra de Dios, así como Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. No, esto no pasó en Judas Iscariote. Vean. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Sí? Y dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel lugar se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no hay a quien more en ella, y tome otro su oficio. Sí, podemos ver. Es necesario, 21, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo y se ha hecho testigo con otros de su resurrección. Cosa que Judas Iscariote no ejerció en su apostolado, no fue apóstol más que nada. ¿Por qué? Porque él nunca fue testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Sí, él fue reemplazado como un mártir, ¿no? Él, con el salario de su iniquidad, de su pecado, adquiere un campo. Sí, fue reemplazado, nunca ejerció su apostolado, nunca murió como un mártir. Él siguió su propio camino, no el camino de Jesús. No siguió a Jesús, él siguió su propio camino a la muerte. Él fue muerto, ¿no? Fue totalmente muerto. Por esa razón, los discípulos, sí dice que fue parte de este ministerio, pero nunca lo ejerció. Nunca lo ejerció. Porque una de las evidencias para ser apóstoles es que tenían que ver la resurrección de Cristo. Y los apóstoles la vieron. Aunque Jesús los llamó,
pero faltaba la evidencia, formar para ser apóstol. Y último pasaje, y última evidencia, nunca fue uno de nosotros en verdad, porque en 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Judas Iscariote se manifestó, sí, claramente. Él nunca fue salvo, nunca perteneció a Cristo Jesús por estas evidencias, sí. Y vean, cuando Dios nos da la salvación, vean cómo nos las otorga. Vamos a 1 de Pedro 1:3. Dice, 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Aquí podemos ver, dice, para alcanzar salvación. Podemos observar, para alcanzar la salvación que está preparada. Pero esta salvación está reservada ya. Es decir, tú eres salvo porque es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está ya reservada. Y la alcanzamos por medio de la fe. Sí, está preparada. Entonces Judas Iscariote, él nunca fue salvo. Estas evidencias que observamos, sí, que fue poseído por Satanás, no fue limpio, sí, fue lo que le sucedió a él, fue un cumplimiento profético en su vida. Él no se arrepintió sinceramente, fue reemplazado como traidor, no como mártir. Nunca fue uno de nosotros, en verdad, o sea, nunca permaneció en el grupo verdadero, ¿no? Y este Judas Iscariote, no vayan a pensar que es el libro que tiene un capítulo en el Nuevo Testamento de Judas. No es ese Judas. Este Judas que escribió este libro de un capítulo en el Nuevo Testamento es el hermano del Señor Jesús. Judas Iscariote se ahorcó, sí, nunca creyó él, nunca fue salvo él. Era incrédulo, le gustaba mucho el dinero, ¿no? Y no estaba limpio. Por esa razón, él no fue salvo, amados hermanos. Esta enseñanza nos ayuda para reforzar nuestra fe, que Él nos ha dado una salvación tan grande, ¿sí? Por medio de la resurrección de Cristo. O sea, por medio de la resurrección de Cristo, nuestra salvación se hace eficaz, se hace evidente, es reservada. Porque si Cristo resucitó, pues nuestra fe no es vana. Al contrario, nuestra fe se afirma más, ¿sí? Y por eso es una herencia. La salvación es una herencia incorruptible. No se contamina con nada, ¿sí? Y ya está reservada. Ya está reservado allá en los cielos. Y somos guardados por medio del poder, mediante el poder de Dios, mediante la fe. Así que, amados hermanos, esta enseñanza terminamos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Gracias, mi Dios, por esta breve enseñanza. Te amamos y te adoramos. Y ayúdanos a seguirte buscando cada vez más. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú dándonos entendimiento. Seas tú iluminando nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Amén.